The Huntsman of Red. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Fate, Ruby y de ninguno de los personajes que puedan aparecer en la historia, todos los derechos a sus respectivos creadores. El fanfic del autor estará en la descripción del video para que vayan a apoyarlo. Capítulo 37. Preludio. Sword of Remnant 3. El sonido de telas arrastradas y materiales chocando apresuradamente resonó dentro de la tienda de la tribu Branwen mientras Jan hacía una mochila de mala calidad con un trozo de tela atado a un palo. En este saco, apiló cualquier alimento que pudiera conseguir dentro de la tienda, sabiendo muy bien que después de escapar del campamento de la tribu Branwen, necesitarían alimentos y suministros para hacer el viaje de regreso a la civilización. Ruby, Emerald y Weiss observaron a Jan trabajar en silencio. Nadie actúa para detenerla. Para Ruby y Weiss, fue más por la sorpresa, pero para Emerald, fue porque estaba de acuerdo con Jan en este punto. Realmente necesitaban salir de la tribu de bandidos antes de que su semblanza fuera descubierta. Fue solo después de que Jan terminó de atar la mochila y le hizo un gesto en voz baja a Ruby que Weiss salió de su aturdimiento. Disculpe. Los rasgos de Weiss se contrajeron mientras intentaba ansiosamente racionalizar lo que estaba sucediendo. ¿Qué crees que estás haciendo? Dije que nos íbamos, respondió Jan secamente. Weiss se humedeció los labios. Su boca seca. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con tal acuerdo, pero no debería comenzar con deshacer mis ataduras si queremos escapar. Su disciplina y franqueza como rescatistas es bastante mala, pero obviamente no pueden serlo. ¿Planeas dejarme aquí? Emerald no reaccionó, mientras que Jan estaba demasiado preocupado para registrar algo de lo que Weiss acababa de decir. Por lo tanto, la única que reaccionó fue Ruby, cuyos ojos se movieron con sospecha. Weiss se quedó mirando. Ruby le devolvió la mirada, estremeciéndose, mientras hacía girar sus pulgares. Sé como si alguna vez pensáramos en dejarte y soportarte durante todo el viaje de regreso a Vale. O por supuesto que no. No en nuestras vidas a menos que no tuviéramos otra opción y no. Los ojos de Ruby tenían patrones arremolinados cuando enganchó un brazo alrededor de los de Jan, sorprendiéndola. Jan me está arrastrando lejos. Jan, tira de mí, date prisa. Puedo oírte, mocoso inmaduro. Weiss sintió la necesidad de llorar, pero más allá de eso estaba la frustración mientras apretaba los puños. Oye, esa es mi hermana con quien estás hablando. Jan refutó por instinto, sacándola momentáneamente de su determinación. Weiss rechinó los dientes, sintiéndose atacada. ¿No intentabas irte? Ella gritó, solo para arrepentirse un segundo después. Sí, en realidad tienes razón. Los rasgos de Jan se volvieron ansiosos una vez más. Ruby, toma lo que puedas y vámonos. Espera, se supone que debes llevarme contigo. Weiss protestó, lo que la hizo caer, pero eso no le impidió avanzar poco a poco sobre el suelo hacia ellos debido a las cuerdas y el casquillo del barril de ron que la ataban. Si se le preguntara en un momento posterior, ella argumentaría con vehemencia que avanzó poco a poco y no giró de manera degradante cuando todos ignoraron sus quejas. Idiotas, Emerald se palmeó la cara. Bueno, esto realmente podría haber ido mejor, pero estuvo de acuerdo con Jan y comenzó a ayudar a buscar algo útil en la tienda con la esperanza de retirarse con éxito de la tribu Branwen. En cuanto a la pregunta de qué pasó para desmoralizar tanto a Jan, la única que insistió en el tema fue Ruby, preocupada por su hermana mayor. Jan. Ruby llamó. No es nada Ruby, no te preocupes por eso. El semblante de Jan se oscureció, pero más allá había un rayo de aprensión. Una cosa era exigir con confianza una explicación a su madre que la dejó cuando era niña, pero otra cosa era saber ya el motivo y saber que no había sido lo suficientemente buena. No eres querido. Eres demasiado débil. Su voz interior resonó inquietantemente en su cabeza, como lo hicieron la primera vez que escuchó esas palabras.
Sin embargo, a diferencia de antes, había contado con el apoyo de alguien que podía entender por lo que estaba pasando. Ella se estremeció y frunció los labios antes de sostener tentativamente el mango de una daga que siempre llevaba consigo. Si alguna vez me necesitas, piensa mucho en mí y vendré. Si le preguntaste antes, Jan no era del tipo que creía en el concepto de magia en un cuento de hadas para niños, pero después de Mt. Glenn y sus propias experiencias con lo sobrenatural, ella creía. La daga en sus manos era uno de esos objetos mágicos que sentía que la unía íntimamente a Archer. Era su pertenencia personal más preciada. Jan no había hecho esto en años, desde que prometió por primera vez usar esta daga mágica solo en momentos de peligro, pero lo necesitaba ahora mismo, alguna forma de apoyo que no fuera Ruby, que ignoraba lo que estaba pasando. Sacando la daga que Archer le había dado en su primera misión para detener juntos un bombardeo terrorista, cerró los ojos, la sostuvo con fuerza y esperó con gran expectación. Ella lo necesitaba aquí. Ahora mismo no podía ocuparse sola de su madre. Te necesito. Te necesito ahora mismo. Nadie más parecía entender lo que Jan estaba haciendo. Emerald llegó al extremo de poner los ojos en blanco, mientras Ruby miraba precozmente hasta que el crujido de las solapas de la tienda los sobresaltó a todos. La ansiedad de Jan disminuyó gradualmente, sus rasgos se suavizaron hasta que dejó escapar un sollozo ante la figura que entró y asintió con la cabeza. Llegas tarde, se rió entre dientes mientras se secaba los ojos, hinchó el pecho y sonrió, solo para ser apartada cuando Emerald pasó apresuradamente a su lado mientras intentaba encontrar su voz. Archer, estuviste aquí. Scarlett dijo que fuiste a las tierras Grimm. De repente, Emerald ya no estaba tan distraída, con una mano girando su dedo alrededor de un mechón de su cabello mientras se sonrojaba y miraba tímidamente sus pies. Emerald informa sobre una misión para investigar los ataques de bandidos a los asentamientos de Anima, dijo Emerald, empujando distraídamente la punta de su pie derecho sobre el suelo. Emerald estaba a unos metros de Shiro disfrazada de Archer, actuando toda inocente y preciosa. Cada mujer actuaba de manera diferente de una forma u otra cuando alguien especial estaba cerca, a menudo de manera entrañable. Gimiendo mientras se sentaba en cuclillas, un gruñido escapó de los labios de Jan. Frunciendo el ceño ante la vista frente a ella, su frente se torció antes de que la aparición de su madre, entrando abruptamente a la tienda, la dejara muda y congelada hasta que Archer se dio cuenta y se paró cerca de ella para apoyarse. Los dos hicieron contacto visual, pero esta vez Jan logró mantenerse firme cuando sintió que Archer colocaba una mano tranquilizadora sobre su hombro. En comparación, a Raven no le estaba yendo tan bien. Se notaba por su comportamiento, pero estaba melancólica y de pésimo humor. Mamá. Pequeño dragón. Los ojos de Ruby iban y venían de Jan a Raven y viceversa mientras todo comenzaba a darse cuenta. Mientras tanto, Weiss, completamente silenciosa, comenzó a considerar la idea de que sus posibles rescatadores podrían estar confabulados con sus secuestradores. Sin embargo, la hostilidad en el aire la dejó al borde de tomar una decisión. Supongo que no intensificaremos las cosas. Shiro le preguntó a Raven, quien miraba a Jan y luego a todos los presentes. Shiro terminó protegiendo a Jan lejos de la vista de Raven para que las cosas no cambiaran, considerando que Jan había tenido su segundo aliento y estaba mirando abiertamente. Emerald parecía un poco desanimada por el apoyo de Shiro a Jan, pero hacía tiempo que se había dado cuenta de que Jan no había estado mintiendo acerca de conocer a Archer. ¿Realmente el rubio iba a ser parte de los mercenarios? Emerald sintió que una pizca de depresión se apoderaba de ella. No, respondió Raven secamente. Ahora, ¿por qué están todos invadiendo los terrenos de Branwen? Shiro miró hacia Emerald, quien entendió la señal. Entre él y el Archer real, era obvio que Archer conocía mejor a Emerald. Era mejor no intentar revelar su identidad por ser demasiado familiar. Emerald fue quien también participó en esta misión de todos modos. Hubo un aviso de recompensa para investigar y lidiar con los recientes ataques a asentamientos en Anima. Emerald colocó sus brazos sobre sus caderas, mirando fijamente a Raven. Se dice que los Branwen están involucrados. Raven entrecerró los ojos con desprecio. La tribu Branwen no tiene nada que ver con las recientes incursiones en asentamientos.
Si fuéramos nosotros, habríamos hecho un trabajo mucho mejor saqueando que cualquier aficionado que orquestó los ataques. Fueron demasiado rudos y violentos. Cualquier cosa de valor demasiado arruinada para siquiera salvarla. ¿Te de verdad atacas a la gente? Jan tartamudeó ante la información. Se admitió explícitamente, pero las palabras de Raven prácticamente implicaban el tipo de tribu que lideraba. Te me abandonaste, papá, Ruby, Crow, familia por esto. Algo se rompió en la mente de Raven. Fue su moderación. Ty me abandonó. Ella hervía, respirando profundamente. Él nunca sospechó, nunca escuchó, nunca trató de entender lo que yo estaba pasando, lo que sabía. Confiaba más en las palabras de una serpiente que en los instintos de su propia esposa. Lo que era peor era que Ozpin le había estado ocultando aún más de lo que pensaba, y ese también era el factor más crucial. La existencia de Archer y un medio para poner fin a la guerra secreta. Se habría ido tan voluntariamente si hubiera sabido que existía una posibilidad de victoria. Raven medio sospechaba ahora que Ozpin había querido que su estado civil con Ty se rompiera para que Summer pudiera intervenir y producir un engendro con las propiedades especiales de Summer Silverelles para la próxima generación. Para Raven no era ningún secreto que Summer había estado desarrollando sentimientos por su hombre en sus días de equipo, y sin Raven cerca, Summer tendría todas las oportunidades. Si no fuera por lo bien que Raven conocía a su equipo y los vínculos que compartían, habría sospechado que tal vez Summer había estado implícita en el asunto. Por otra parte, todo esto podría ser simplemente arrepentimiento de su parte, torciendo su lógica y razonamiento. Lo que pasó ya pasó, y ya no valía la pena romper cualquier relación que le quedara con su equipo y su familia por el bien de Ozpin. Sin embargo, eso no significaba que no le doliera o no la dejara una cicatriz mental. Jan se debilitó bajo la intensidad del arrebato de Raven. La emoción y los sentimientos de traición eran genuinos. «Entonces, ¿qué hay de mí?», ella susurró suavemente y sin ser escuchada, con el flequillo cayendo. Con mucha fuerza de voluntad, Raven ignoró a Jan y miró fijamente a Archer, quien hizo la pregunta más relevante. «¿Y cómo puedes estar seguro de la inocencia de la tribu Branwen?». «Porque soy líder y mis palabras son ley», afirmó con convicción. «Si alguien tiene un problema con eso, entonces puede desafiarme. Esta es mi familia aquí y yo soy su líder». «¿Familia?». Las pupilas lilas de Jan cambiaron a un rojo enojado. Estaba harta de esta mujer egocéntrica a la que llamaba su propia madre. «Entonces, ¿qué pasa con papá, tío Crow?» Raven se mordió la lengua, solo Shirou notó que todo su cuerpo se había congelado por completo ante la acusación, impidiéndole incluso intentar responder. Jan no se tomó bien el silencio, su apariencia prácticamente se aceleró cuando la ira y el resentimiento lo alimentaron. Yo no te soporto». Jan casi le tira del cabello, pero lo que realmente afectó a Raven fue el desaliento en el rostro de Jan. «Te desafío aunque solo sea por el bien de papá. Llámalo como quieras, pero él no es alguien que abandonaría a su familia. Te daré una paliza, tomaré el control de esta estúpida tribu y demostraré que estás equivocado». Jan, Ruby intentó decir tentativamente, pero, inusualmente, Jan terminó mirándola con el ceño fruncido. Chillando, Ruby se debilitó cuando de repente hizo clic en ella sobre lo que pudo haber causado que su yo futuro escribiera una entrada de advertencia para Jan en su diario. Sus esfuerzos se redoblaron en su ansiedad. «Jan, no. Esto es un error. Es una mala idea. ¿Qué te hace pensar que ella es alguien que piensa?», bromeó Esmeralda. Ruby giró más rápido en Emerald que en cualquier otro momento. «Oye, esa es mi hermana. Y las manzanas obviamente no caen lejos del árbol». Emerald no quedó impresionada antes de negar con la cabeza y permanecer en silencio. «Archer estuvo aquí. Podía manejar cualquier cosa. Diablos, ella confiaba en él para sostener el cielo si era necesario». Shirou sintió profundamente el fervor de la mirada de Emerald, quien tosió y sintió que era mejor disuadir a Jan. Sin embargo, Raven no daría marcha atrás ante una desaceleración tan abierta, especialmente por parte de su propia hija, a quien consideraba lamentablemente ignorante del funcionamiento del mundo. «Plaza Central, te veré allí», dijo Raven rotundamente antes de terminar la discusión, darse la vuelta y salir.
Jan abrió y cerró los puños, su expresión se torció en silenciosa indignación antes de moverse impulsivamente para seguir a Raven. Lo que Shirou tenía que decir ante este resultado no se dijo cuando Jan se secó firmemente la humedad que se acumulaba sobre sus ojos y sin decir palabra lo miró en busca de apoyo. Sus hombros, que habían parecido tan anchos en presencia de su madre, ahora estaban llenos de inquietud y falta de confianza. Además, su mano izquierda tiraba débilmente de la manga de su derecha. No requeriría ningún esfuerzo liberarse del agarre de Jan, pero la sombra de abandono que persistía en sus rasgos significaba que a veces no era la mejor opción ser racional. Demuéstrale que está equivocada, dijo en su lugar, recordando la vez anterior que Raven había etiquetado a Jan como débil y él la había defendido. Los bordes de los labios de Jan se torcieron cuando un sollozo escapó de su nariz. Maldita sea, lo haré. La fuerza volvió al agarre de Jan, y ella abandonó tentativamente la tienda, sin soltar la manga de Shirou mientras lo izaba a seguirlo y mirar. Emerald siguió poco después con el ceño fruncido y una sensación de cautela hacia Jan con respecto a la relación que tenía con su ídolo. Mientras tanto, Ruby permaneció congelada por el abatimiento. ¿De qué servía conocer el futuro si no podía cambiarlo? No te rindas. No te rindas. Intentó desesperadamente animarse. Nada estaba escrito todavía. Como mínimo, tenía que seguir intentándolo. Para Jan, para Shirou, F para el amor. Decidida ahora más que nunca, Ruby intentó salir apresuradamente, solo para tropezar antes de llegar a la solapa de la tienda. Te debo mis galletas, las estrellas, la luna, qué bonita. Ruby sacudió la cabeza para salir de su aturdimiento y se quedó mirando con qué se había tropezado. La expresión inexpresiva de Weiss le devolvió la mirada. Hola, aquí es Schnee. Mira, talento, todo el gravamen que puedas desear, si tan solo hubiera alguien, algún niño, con quien pudiera sentirme agradecido y compartirlo antes de explotar y prometer venganza. Ruby entrecerró los ojos con sospecha. ¿Es eso una amenaza? No, babuino. Es un incentivo implícito. ¿Qué tan directo tengo que ser? Weiss casi dejó escapar un gemido de dolor por cómo la trataban. No es posible que seas tan inmaduro como esa capa llamativa que llevas puesta. ¿Qué tan difícil es sacarme este barril y estas cuerdas y luego seguir tu camino? Los demás ya se habían ido, por lo que Ruby realmente era la última oportunidad de Weiss, pero a pesar de lo nerviosa que estaba después de unos días en cautiverio, su habilidad de negociación era prácticamente inexistente. Tú volviste a menospreciar la capa, acusó Ruby, con los labios temblorosos. ¿Qué tiene eso que ver con algo? Lo digo tal como es, se formó una marca sobre la frente de Weiss. Este fue un regalo de mamá, Ruby tragó antes de salir corriendo de la tienda, sintiéndose turbulenta. Weiss miró fijamente el lugar vacío en el que Ruby había estado una vez. Ella me dejó. Tragando y sintiéndose un poco arrepentida por lo que Ruby había dicho, Weiss rodó sobre su espalda, mirando al techo. Es cierto. Te he atado, amordazado y dejado pudrirse a merced de bárbaros groseros y aspirantes a salvadores cabeza hueca, prefiero conformarme con la compañía de Whitley que esto. Ella se retorció en vano, sus esfuerzos solo la cansaron aún más ya que los Branwen la mantenían en un estado constante de agotamiento de aura. Cálmate Weiss, eres una Schnee, elegante, segura y valiosa. Seguramente alguno de ellos se dará cuenta de tu grandeza y ofrecerá sus servicios para ganarse tu favor. En cualquier momento, solo cuenta tus uñas y estarán aquí cerca. Cuando termines. Nadie. ¿De verdad me abandonaron para presenciar algún desafío de bandido grosero y bárbaro? Estoy rodeado de idiotas. Weiss se golpeó la cabeza contra el suelo. Jan estaba viendo rojo, el calor le subía a la cabeza, literalmente mientras soltaba tentativamente la manga de Shirou y se dirigía a pararse frente a Raven. No se intercambiaron palabras mientras el estrépito y las risas estridentes de los bandidos espectadores se filtraban en sus oídos. Con Raven cerca, nadie se molestaba siquiera en cuestionar la presencia de Jan y los demás en el campamento. Solo Archer se ganó las miradas de asombro y los susurros, pero era famoso incluso aquí en el campo. Los asuntos de Mt. Glen eran demasiado monumentales.
El pequeño dragón ha lanzado un desafío de liderazgo para el clan, anunció solemnemente Raven antes de sacar su espada y apuntar a su hija. Déjala ver su propia locura. Toda la razón. Bernal aplaudió entre la multitud, cruzando los brazos mientras miraba de reojo a Jan. Los otros bandidos a su alrededor no eran mejores, pero los más cercanos a Archer, Emerald y una aprensiva Ruby estaban más silenciosos. Jan no dejó que las voces y las burlas la afectaran. Estaba demasiado concentrada, demasiado decidida a mostrar su fuerza y demostrarle a su madre que estaba equivocada. Jan, concéntrate. Puedes hacer esto, gritó Archer en medio del clamor. El equipo Rose representa. Ya escuchaste a Archer, incluso intervino Emerald. No arrastres su reputación contigo, oye. Shirou negó con la cabeza después de darle un codazo a Emerald en la frente. Respeto, lo reprendió, sin darse cuenta alineándose con algo que Archer ya había discutido con Emerald. Sé cierto, dije que trabajaría en ello, pero no es tan fácil como crees, refunfuñó Emerald, frotando el lugar que Shirou le había golpeado. Shirou parpadeó sorprendido, pero lo ocultó bien. Mientras lo intentes. Creo en ti. Sí, quiero decir, por supuesto que sí. Emerald se sonrojó y se quedó en silencio. Sus labios tiraron tímidamente hacia arriba. La frente de Jan se torció al escuchar y mirar el intercambio, pero estaba demasiado concentrada en el adversario que tenía delante. Raven adoptó una postura abierta, con las rodillas dobladas, los pies inclinados hacia adelante y la espada levantada paralela al suelo. Si alguna vez se desvía, apunta hacia su lado izquierdo. Las palabras que Shirou le dijo antes del inicio del partido resonaban constantemente en su mente. Pensando en ello ahora, nunca se molestó en cuestionar el consejo de Archer, pero solo demostró el nivel de confianza que tenía en él. Si sabía algo del estilo de lucha de su madre, entonces este consejo era prácticamente impagable. Chasqueando los nudillos y levantando los brazos, en Berserker, con los guardias sobre sus muñecas, se transformó en un par de guanteletes de escopeta, que gastaron cartuchos vacíos en favor de otros nuevos. Entrecerró los ojos y el viento se levantó. Avanzó poco a poco los pies, inclinando el cuerpo para bajar el centro de masa. Cartucho. Colocar. Las cámaras de Berserker giraron. Tomando su postura, miró al hombre que Raven había designado para dar inicio al partido. Fue esa persona Shai quien lánguidamente resopló a Jan antes de levantar un brazo y bajarlo. Comenzar. Auge. Jan disparó una ronda de polvo de llamas y se lanzó hacia adelante con el impulso. Cruz de derecha, seguida de gancho de izquierda. Tejido. Con los ojos muy abiertos, Jan inclinó la cabeza hacia atrás para esquivar un fuerte golpe, rugió y siguió el movimiento con un puñetazo en el estómago. Demasiado predecible. Raven movió su espada, apartó el puño de Jan, antes de agarrar el cuello de la camisa de Jan, abofetearla en la cara antes de arrojarla al suelo. Jan. Ruby gritó alarmada. Estoy bien. Jan hizo una mueca mientras se detenía, Aura la protegía del daño, pero no del dolor de la humillación. Burlonamente, Raven no había perseguido. Jan escupió un bocado de tierra antes de enderezarse y lanzar ronda tras ronda de balas con frustración. Las chispas cayeron con explosiones en miniatura mientras Raven cortaba expertamente cada proyectil y al mismo tiempo evitaba la metralla. Fue una muestra de gracia y habilidad que prácticamente enfatizó la enorme división entre la experiencia y la capacidad de combate de madre e hija. Débil, ridiculizó Raven. El fuego se enciende en el cabello y los ojos de Jan, sus dientes se muerden los labios con frustración. Ella cargó nuevamente con el mismo resultado. Gancho izquierdo. Gancho derecho. Derecho. Cada ataque fue repelido sin esfuerzo, la brecha era insuperable. El filo de una espada brilló y el lado rojo impactó la sienes de Jan, enviándola al suelo con un gemido. No puedo perder. Un golpe. Solo un golpe. Jan tosió, con arcadas cuando Raven clavó con fuerza la empuñadura de su espada sobre el plexo solar de Jan. Ella se dobló al instante, abrazándose el pecho con los brazos. Maldita sea. Jan vio rojo antes de que finalmente lo registrara. Si se abre, apunta al lado izquierdo. Arquero. Arquero, gracias. Se acabó, pronunció Raven imperiosamente mientras adoptaba una postura de dibujo.
La energía potencial almacenada en su rotación y el poder del golpe asegurarían un knockout incluso si Aura no estuviera rota. La confianza resumaba de todo el ser de Raven. Tan segura de sí misma, tan inquebrantable, que ni siquiera consideró si su estilo de espada tenía algún defecto. Lástima que el rastreo de Shirou pueda almacenar y replicar el historial de un usuario de espada. Sabía lo que vendría después. Raven giró horizontalmente en un largo barrido a una velocidad cegadora, pero incomprensiblemente se puso rígida cuando Yan estaba en su lado izquierdo antes de que el arco de su movimiento pudiera terminar. Raven inmediatamente intentó redirigir su ataque, pero rápidamente descubrió que no podía. La longitud de su espada era demasiado larga y, junto con la velocidad de su desenvainado, el impulso no podía detenerse. ¿Cómo? Esto no tiene sentido. Incluso si tal inconveniente existiera en su swing, Yan no debería haber sido capaz de explotarlo. Desde el rabillo del campo de visión de Raven, vio a Archer asentir y conectar lo que había sucedido. El bastardo sabía que esto sucedería. Aprieta los dientes. Yan no estaba pensando en nada más. Echando el codo hacia atrás, las recámaras del arma de Ember Celica giraron y se cargaron en una nueva ronda. Esto es para papá. Los ojos de Raven se abrieron antes de que un puño golpeara su barbilla, rompiendo la máscara de Grimm que llevaba y lanzándola de regreso al aire. Al lanzar el golpe con Aura, un brillo salvaje cruzó por los ojos de Raven. A diferencia de Yan, ella se recuperó rápidamente y se enderezó por la fuerza para un feroz contraataque. Conozca su lugar. Los viejos hábitos y la creciente frustración hicieron que Raven girara el dorso de su espada hasta el filo en este siguiente golpe. Yan levantó los puños e intentó devolver el golpe en respuesta. Yan, espera, eres Aura. Ruby llamó alarmada cuando notó moretones y rasguños en la piel de Yan y sus implicaciones. Ni Yan ni Raven parecieron escuchar la llamada de Ruby, demasiado absortos en su partido. Raven giró y Yan la atacó sin prestar atención a su propia condición. Sonido metálico. Está bien, ya es suficiente. Shirou detuvo el ataque de Raven con su brazo izquierdo y al mismo tiempo atrapó el puño de Yan con el derecho. Este duelo ha terminado. Ambas mujeres hicieron una mueca. Yan incluso agregó presión a su puño, su semblanza en un estado de agitación. Yan, por favor. Shirou agarró con más fuerza la mano de Yan antes de que los fuegos sobre su cabello disminuyeran y retrocedieran gradualmente. Ella parpadeó, volviéndose dócil cuando notó que Shirou sacudía la cabeza hacia ella. Luego se volvió hacia Raven, cuya espada todavía chocaba contra la suya. En su rostro, se mostraba un ligero hematoma ya que el impacto del golpe de Yan había sido suficiente para atravesar parte de su aura. Fue una humillación como líder de la tribu. Atrás. Abajo, advirtió Shirou de todos modos, forzando un punto muerto entre todos. La tensión aumentó, Raven rechinaba los dientes y los ojos parpadeaban. Todavía estaba enfurecida por el engaño de Cloyosvin y ahora esto, pero Archer era alguien a quien no confiaba en derrotar. Sin embargo, la tribu estaba mirando. «De qué genial», murmuró Emerald involuntariamente mientras miraba a Shirou, e inmediatamente se tapó la boca con una mano y miró discretamente a su alrededor para asegurarse de que nadie la hubiera escuchado. Sus mejillas habían adquirido un tono rosado de todos modos en el momento en que notó a un Vernal poco impresionado burlándose de ella. «¿Qué diablos estás mirando?», Esmeralda dijo a la defensiva. Una niña ciega que intenta hacerse la mujer. Vernal hizo una mueca mientras miraba a Archer antes de volverse para dirigirse a Emerald. «¿Pensaste que era impresionante?». Es obvio que el jefe se estaba conteniendo. Celebridad de MT. Glenn o no, esa persona Archer debería estar agradecida. Emerald se burló, frunciendo el ceño cuando le vinieron a la mente algunas palabras elegidas, pero se negó a rebajarse a ese nivel y en su lugar rechinó los dientes en silencio. Alguien más, sin embargo, no tenía tales inclinaciones. «Retira eso». Ruby agitó los puños delante de ella con agitación. Yan casi se lastima y el estrés de su futuro diario la puso aún más nerviosa de lo habitual. Además, Shirou era un héroe y los héroes nunca pierden. Archer limpiaría el piso con la mano de Yan. Emerald gruñó, su mandíbula se aflojó mientras miraba a Ruby con repentina aprobación.
Se encontró a ella y a Ruby en la misma página, mientras se solidarizaban casi como hermanas contra Bernal. Sigue quejándote entonces, el jefe demostrará que estás equivocado de todos modos. No soy una BBB, la palabra B. Tú lo eres. Oh, qué rico. No puedes jurar, ¿verdad, pequeña mierda? Apuesto a que incluso tienes un frasco de malas palabras. ¿Y cómo? Las mejillas de Ruby se sonrojaron mortificadas, mientras una conmovedora sensación de derrota la asaltaba. Emerald ya no pudo quedarse callada y abrió la boca con los ojos entrecerrados, su repertorio de vocabulario como una rata callejera no tan restringido. Muy bien, escucha, perra atrasada, Archer, barra. Al escuchar que la discusión que se estaba gestando se convirtió en acaloradas disputas que aún no habían desembocado en tirones de cabello, la tensión entre Shirou, Raven y Yang comenzó a desvanecerse. Incluso la atención de los bandidos se centró en algo más interesante. Las palabras gritadas estaban empezando a volverse bastante creativas y floridas. ¿Te importaría comprobar sus conjeturas? Shirou bromeó con Raven, quien aún tenía que envainar su arma. Sin embargo, alguien tan tenso y atrevido como Raven no lo tomó así. Los rasgos de Raven se agriaron, la calma del tono de Shirou y la reputación de Archer junto con la magia desconocida de todas las cosas, la hicieron dudar. Cuervo. Raven de mala gana miró hacia otro lado. Nariz levantada a pesar de un rastro de amargura en sus ojos. Un segundo después, ella retiró su espada y se bajó. Yang notó el intercambio y casi de inmediato sintió que se le levantaba el ánimo. No puedes vencerlo, ¿verdad? La supervivencia del más fuerte, ¿verdad? Yang se burló infantilmente mientras alejaba su puño y desconectaba a Berserker. ¿En qué te convierte eso? Los ojos de Raven se entrecerraron, casi inyectados en sangre cuando una vaina saltó sobre sus sienes. No sabes nada, pequeño dragón. ¿Sí? Bueno, soy lo suficientemente inteligente como para saber que si no eres lo suficientemente fuerte por tu cuenta, entonces buscas ayuda. Raven lo fulminó con la mirada y dio un paso adelante, pero Yang se escondió descaradamente detrás de Shirou, quien sacudió la cabeza firmemente hacia Raven para que las cosas no empeoraran más. No puedo tocar esto. Yang se lamió el pulgar y se lo golpeó en el trasero, mientras le hacía chisporroteos a Raven desde la seguridad de la espalda de Shirou. El rostro de Raven se oscureció, pero en este caso, sus palabras fueron inútiles para contrarrestar el punto de Yang. Su inquietud contra Shirou en combate, más aún. Yang, gritó Shirou, pellizcándose el puente de la nariz. Yang, que todavía estaba haciendo ruidos burlones, se congeló en mitad de la pose cuando Shirou la miró por encima del hombro, indicando que estaba muy consciente de lo que ella estaba haciendo. Lo siento, se disculpa con una mano. Entonces Shirou se volvió hacia Raven y ella habló del otro. No lo siento, susurró mientras sacaba la lengua con petulancia. ¿Qué deseas? Raven casi se burló de Shirou con hostilidad. Di tus palabras y luego lárgate. Suspirando, para Shirou era evidente que Raven simplemente estaba dirigiendo su ira hacia él y no hacia Yang. Aún así, al menos podría manejar a Raven si fuera necesario. Pensé que deberíamos discutir un plan de acción para el asunto de los asentamientos atacados, divulgó. E íbamos a trabajar con ella. Yang se tambaleó, horrorizado. ¿Por qué? Raven permaneció extrañamente silenciosa ante la pregunta y ante la peculiar forma en que Shirou la miraba. Él sabía. El bastardo definitivamente lo sabía, porque ella puede saber más de lo que deja entrever. ¿No es así, Raven? Cuervo se puso tenso. Hablaremos en mi oficina, dijo antes de mirar a Shaya estupefacta. Anula el duelo, ordenó. Shaya sintió lánguidamente, y eso fue todo antes de que hiciera una mueca y se tapara los oídos. Oh, hermanos dioses, es el alma en pena de Shea otra vez. Emerald levantó la barbilla hacia Bernal, mientras la propia Bernal parecía lista para lanzar el guante. Hijo de puta, ¿cómo me llamaste? La escuchaste. La escuchaste. Ruby señaló con el dedo. ¿Me escuchas? Gritó la voz de Esmeralda. Yang frunció el ceño mientras escuchaba con más atención, y luego entrecerró los ojos rápidamente. ¿Cómo acabas de llamar a mi hermana pequeña, zorra? Raven y Shirou compartieron una mirada y no dijeron una palabra más. Varias horas antes de los Grimlands.
Archer solo tenía un objetivo para su excursión a las tierras de Remnant más allá de los reinos, y estaba lleno de las mejores intenciones. Era un héroe, y no alguien que pudiera quedarse de brazos cruzados después de escuchar que la fuente de las tragedias y engaños de este mundo estaba ligada en su raíz a una sola figura que controlaba a los Grimm. Simplemente no tenía sentido. Summer hizo que Ozpin fuera una especie de mago justo y poderoso con sus descripciones de él, pero a pesar de todos los elogios que le prodigó, se había equivocado al responder cuando se trataba del plan de acción de Ozpin. En palabras del propio Summer, todo saldrá bien, simplemente no le sentaba bien. Tenían una ubicación y un objetivo, y al mismo tiempo tenían la desventaja de salvaguardar cosas llamadas reliquias y doncellas. Adoptar una política defensiva simplemente no tenía sentido en este caso. Por como lo había descrito Summer, la reina de los Grimm era muy consciente de que las reliquias y las doncellas le daban iniciativa en casi cualquier acción considerando la pasividad de Ozpin. ¿Por qué no se reunieron los soldados del reino? ¿Por qué no hubo expediciones para sondear las fuerzas de la reina? En ninguna parte de la historia más reciente de Remnant registró ningún tipo de movilización, y Archer dudaba mucho que Ozpin y cualquier fuerza encubierta que pudiera reunir pudieran enfrentarse a un ejército de Grimm casi interminable por su cuenta. Las cosas simplemente no cuadraron y, obviamente, Ozpin puede tener respuestas en su primer encuentro, pero dudaba que consiguiera toda la verdad. Sería comprensible ya que a menudo tomaba tiempo fomentar la confianza y la camaradería, pero era una pérdida de tiempo que podría significar la muerte de otros. Entonces, ¿qué decidió hacer en su lugar? Archer optó por el enfoque directo. Ozpin puede tener reservas sobre lo que podría divulgarse, pero en la mayoría de los casos, la misma restricción no se aplica a la otra parte. Especialmente si deseaban pintar al otro como atroz. A menudo las cosas podían estar sesgadas, y había visto casos similares en la guerra civil de su propio mundo. Por lo tanto, Archer optó por una posición neutral, hasta que pudiera tener una mejor idea de a qué se enfrentaba. Sin embargo, esto no tenía nada que ver con su objetivo actual, y solo sería considerado si esta reina de Grimm no fuera tan sensata. Si fuera cierto que la reina de Grimm existía únicamente para atormentar la vida humana, entonces haría lo que Ozpin no había hecho durante años y pondría fin al problema. Con su gran cantidad de habilidades y la versatilidad única que le otorga el arsenal de su mundo interior, lo imposible podría volverse posible. La idea de que pudiera ser superado no estaba realmente bajo mucha consideración dada la aptitud de un Cervante en comparación con los magos y humanos comunes. Luego estaba la energía de la fe que le otorgaba un estatus divino parcial debido a la admiración de los demás. Esto realmente debería ser bastante simple. Navegando rápidamente a través de los bosques, colinas y llanuras infestadas de Grimm, pronto vio lo que parecía ser un castillo arcaico. Se erigieron grandes agujas sobre 4 esquinas amuralladas, provistas de arbotantes y arcos voladizos bajos. El lúgubre horizonte rojo sangre sobre el lugar solo lo hacía parecer mucho más deprimente o inquietante. Esto fue antes de que se tomara en consideración a los Grimm que lo rodeaban y que surgían de charcos de médula oscura. Haciendo una mueca al verlo, tomó nota mental de ver si esos estanques podían ser destruidos en su camino de regreso a Vale. Por ahora, sacrificar la cabeza de la bestia era más eficaz que herir su cuerpo. Rastreo. Encendido. Abriéndose paso entre el enjambre de Grimm que rodeaba el castillo ante él, levantó un brazo antes de que una lluvia de acero y chispas se abrieran camino a través de la horda. El repugnante chasquido del acero cortando la carne no se escuchó durante todo el ataque. En cambio, como los espectros que eran, los Grimm se desvanecieron en motas de luz oscura cuando las espadas Draced los atravesaron y llenaron el área de agujeros. Las grietas se astillaron en fisuras finas, que subieron por las paredes del castillo. Se limpió un agujero en este momento, pero los Grimm que desovaban de los estanques de Grimm estaban sellando rápidamente la brecha. Gruñendo, Archer tensó sus músculos y pasó la brecha hacia los terrenos del castillo, buscando un punto de entrada antes de ver un conjunto de puertas grandes que se abrían convenientemente para él. ¿Una trampa? Consideró la idea, pero no pensó mucho en el tema antes de entrar con cuidado, con la guardia levantada mientras entraba a una gran sala de audiencias detrás de las puertas. Ahora entonces, Shiro Archer.
Archer frunció el ceño para sus adentros, pero no dejó que la emoción se reflejara en su rostro. ¿Sí? Repitió a su homólogo. Hagas lo que hagas, el maestro no desea que te dirijas a las tierras Grimm. Archer se detuvo por un momento cuando escuchó lo que Shirou tenía que decir, encontrando impecablemente coincidente que Ruby dijera ahora de todos los tiempos que no fuera a las tierras Grimm. ¿Por qué no? Causa justa, respondió Shirou, el tono de voz implicaba un encogimiento de hombros. Esa no es una razón, también es posible que deba llamarlo aquí. Archer entrecerró los ojos delante de él. Había estado avanzando constantemente hacia la sala de audiencias mientras respondía Archer y justo ahora vio la presencia de una mujer sentada en un trono arcaico. Grimm la rodeó por todos lados, pero permaneció extrañamente dócil. Ya estoy en Grimland y me enfrento a Grimm. Muchos de ellos Ruby quiere que te retires y regreses, dijo Shirou, probablemente parafraseado para mostrar un sentido de urgencia. Sin embargo, Archer estaba demasiado preocupado para responder. Había algunas cosas de las que Shirou, su contraparte, no estaba al tanto simplemente debido a su proximidad a Ruby y que Archer conocía muy bien a estas alturas. Además, le había prometido a Summer no revelar la información que ella le había confiado tan fácilmente. La mujer sentada en el trono cambió de posición para permanecer imperiosamente frente a él, con los ojos rojos con un brillo de curiosidad. Salem, reina de los Grimm, si las palabras de Summer fueran ciertas. Su piel era de una palidez mortal similar a la de Summer, su esclerótica negra azabache acentuaba el carmesí de sus ojos. Su cabello pálido estaba envuelto en un moño con 6 mechones y trenzas que caían en cascada sobre su espalda y hombros. Sobre su persona llevaba una túnica negra larga de cuello alto y manga corta cuyo cáñamo se arrastraba por el suelo. Sus antebrazos expuestos y una parte de su escote, que asomaba a través de su vestido, tenían distintas estructuras en forma de venas de color púrpura. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que este castillo recibió un huésped no invitado, dijo arrastrando las palabras bruscamente. Especialmente uno que rebosa la presencia de magia antigua que no se ha visto desde épocas pasadas. ¿Qué eres, un caballero fuera de tu tiempo? Tus métodos bastante directos me recuerdan a alguien que solía conocer. Archer interiormente levantó una ceja. ¿Lo estaba sondeando? No estaba tratando de ser sutil, respondió honestamente, sin ver la necesidad de andarse con rodeos. Cuanto más Grimm sea derrotado, menos estará disponible para dañar a otros. Miró a los Grimm cerca de Salem, tipos de antenas flotantes en todo caso, pero permanecieron inmóviles. Su atención se centró nuevamente en Salem. Qué noble, pero carente por completo de cualquier tipo de explicación para tu propósito. Salem chasqueó la lengua, pero su expresión se mantuvo cuidadosamente neutral. Dime entonces, ¿estás aquí para ayudarme? Otra de las piezas de Ozpin que tan fácilmente cree que pueden vencerme por su cuenta. Desafortunadamente, no entró en esa categoría. No, se burló ella con desprecio, una risa helada escapó de sus labios pintados. Lo haces. En caso de que no haya quedado claro por el conocimiento limitado que tienes. Yo soy inmortal. Y puedo matar inmortales. ¿Qué? La expresión discordante que se transformó en el rostro de Salem ante la admisión de Archer solo se exacerbó aún más cuando Archer se enfocó hacia adentro y trazó desde su cánica de realidad una guadaña afilada. En verdad, era una espada curva única, legendaria por su rasgo de refracción de la longevidad que convierte a los inmortales en mortales e inflige heridas que no pueden curarse de forma antinatural. El aura invisible que emanaba de la espada contradecía la divinidad que llevaba como posesión del dios griego Hermes. «¿Te bromas?», tartamudeó Salem, mirando fijamente el arma desenvainada. Una construcción mágica. Entonces, estaba en lo cierto. Eres una reliquia de una época pasada. No eres alguien que sale mucho, ¿verdad? Archer estabilizó su postura con el arma en la mano. Tengo otros para hacer tales tonterías, aunque de los que quedan uno está prácticamente loco, el otro vengativo y el último engreído. Entonces, ¿cómo sabes si lo que digo es mentira? Pruébalo entonces, dijo Salem demasiado rápido, un destello de emoción cruzó su esclerótica. Yo seré el juez.
dio un paso adelante, acercándose cada vez más al alcance del ataque sin preocuparse. Hubo una pausa entre los dos, pero Archer se mantuvo observador en todo caso. Salem dijo una cosa, pero sus acciones dijeron otra. Incluso si ella no creyera realmente en la capacidad de la espada, debería haber podido sentir el resto de la divinidad en la espada de Arpe. Al menos, decía mucho que el arma fue creada en la era de los dioses. Su peligro era indiscutible, entonces ¿por qué Salam se ofreció tan fácilmente a probarlo en sí misma? ¿Quieres morir? Archer murmuró sin querer. La reina de Grimm no se dignó a dar una respuesta y, en cambio, se abalanzó hacia adelante, obligando a Archer a tomar represalias y defenderse. Su golpe fue telegrafiado fácilmente, pero Salem no hizo ningún movimiento para esquivarlo y permitió que el filo atravesara su antebrazo antes de que Archer se distanciara. La sangre oscura goteó hasta el suelo, un aturdimiento cayó sobre los rasgos de Salem, mientras miraba la herida que no sanaba. Es verdad, murmuró con un tipo de celo loco que era desconcertante. Franjas de energía mágica se reunieron a su alrededor y el brillo en sus ojos era amenazador. Esa arma, dámela, no. Archer descartó su proyección antes que nada. Arpe se desvaneció en motas de luz dorada mientras evaluaba a la mujer que tenía delante. Cuando la miraba, parecía menos una criatura empeñada en destruir el mundo y más un animal desesperado y acorralado. Cuando luego contempló sus acciones, se puso solemne. ¿Quieres morir?, afirmó esta vez en lugar de preguntar. Por su parte, Salem se tambaleó en su energía mágica, sus hombros se hundieron mientras una mirada ceñuda se formaba sobre sus rasgos. No sabes nada de la gravedad de lo que dices. Ella estaba furiosa. Archer, ¿todavía estás ahí? Responde. Archer no respondió cuando se dio cuenta de que la guerra de sombras que Summer le había descrito sobre una bruja, un mago y un engaño se había vuelto mucho más complicada. The Huntsman of Red. Capítulo 38. Preludio. Sword of Remnant 4. Un suspiro cansado escapó de los labios entreabiertos, los ojos cerrados y las cejas fruncidas desde una cabeza reclinada. En una mano tenía una bolsa de hielo que se colocaba sobre el lado izquierdo de la cara de una mujer y se frotaba ligeramente para aliviar el hematoma colorante. Entonces, sigue adelante. Haz lo peor que puedas. Raven se dejó caer sin ceremonias en una silla reclinable desgastada. Sus pies se levantaron para descansar sobre una mesa central baja cargada de diversos polvos, envoltorios de bocadillos y basura que rápidamente apartó con el pie para tener más espacio. Frente a Raven, Shiro observó la lánguida acción y de repente, sintió que entendía de dónde habían venido algunos de los malos hábitos de Jan, a pesar de la falta de participación de Raven en la vida de Jan. Fue genético. Tenía que ser. Una mirada a la habitación de Jan en Patch fue todo lo que se necesitaba para establecer la conexión. Nadie en la tribu Branwen se atrevería a entrar descaradamente en los alojamientos privados de Raven, por lo que sería innecesario mantener cualquier tipo de apariencia. Por lo tanto, ella claramente no se molestó con el estado actual del lugar. Tal vez si estuviera esperando a alguien habría limpiado, pero con tan poca antelación, no había mucho que hacer. Por lo tanto, fue suficiente que ella despejara un pequeño espacio en la mesa baja, que luego pateó hacia él como un banco improvisado. Él declinó cortésmente. Al menos ella estaba tratando de ser complaciente, a pesar de maldecir a Ozpin y Crow en voz baja durante todo el tiempo, pero Shirou no mencionó eso. Al menos ella estaba siendo complaciente. Por un segundo, Shirou tuvo la imagen de Jan metiendo el desorden de su habitación debajo de su cama, solo para tratar de que su habitación se viera mejor. Sacudiendo la cabeza para deshacerse de la imagen que había visto tantas veces como para contarlas cuando Jan invitó a amigos, se concentró en el asunto en cuestión. Entonces, seguir adelante, hacer lo peor, hizo eco de las palabras de Raven con incredulidad. ¿Por qué haces que parezca que quiero o necesito algo de ti? ¿No es por eso que estás aquí? ¿Para seducirme? ¿Hacerme una perra dócil? Recuerdo que fuiste tú quien me invitó a venir para alejarme de todos los gritos. Ahora, ¿puedes hablar en serio con esto? Raven miró distraídamente a Shiro antes de hacer una mueca y sentarse. Dejando la bolsa de hielo, apoyó los codos sobre los muslos mientras juntaba las manos frente a ella.
Cuando estás indefenso, tiendes a darte cuenta de que ya no te importan una mierda las cosas pequeñas, le miró mal. Si no estuviera medio seguro de que eres más fuerte que yo, entonces no estaríamos teniendo esta conversación para empezar. Eras libre de probarlo afuera, señaló Shirou, para disgusto de Raven. Pero supongo que puedo entender por qué no lo hiciste. ¿Cómo está el moretón? Raven frunció el ceño, descontenta. Hiciste trampa, acusó. Conozco a mi propia hija. Puede que no haya estado involucrado en su vida, pero estuve allí. Ella no debería haber podido darme un solo golpe. Le di un consejo, respondió de manera uniforme. Señalaste un defecto que ni siquiera yo conocía en mi habilidad con la espada. Entonces tómalo como algo en lo que trabajar. No es tan sencillo arreglar algo tan complejo, tan arraigado en los hábitos. Shirou se encogió de hombros con total naturalidad. ¿Lo sabrías? No. ¿Historia de tu vida? No. Raven cerró los ojos, sus pies se movían mientras estiraba un brazo hacia una botella de alcohol a medio consumir en la habitación y tomaba un trago. Temblando, suspiró. De repente, puedo ver lo que Crow ve en estas cosas, murmuró antes de tragar el resto sin dudarlo. Shirou observó en silencio, permaneciendo de pie con los brazos cruzados y la espalda apoyada en la pared del fondo de la oficina. Un claro destello de frustración apareció en los rasgos de Raven, una mano vagando sobre la empuñadura de su espada que no terminó desenvainando. Después de un momento, lo pensó mejor y le torció la expresión. De las muchas personas que han sido tan directas conmigo, eres la única que ha podido salirse con la suya desde Summer Time. Y Crow es una excepción ya que he tenido que aguantarlo desde la infancia, pero ese no es el punto. Lo que sí es si resonó solo otro spin para mí. La habitación quedó en silencio, Raven arrojó la botella ahora vacía al otro lado de la habitación hacia un contenedor donde ya había algunas otras esparcidas al azar. Chocaron entre sí, el sonido fue el único ruido en el silencio del espacio de la oficina. ¿Me estás sondeando? Shirou preguntó. Tómalo como quieras, pero ¿qué te hace pensar que de repente confiaría en cualquiera? Ella se rió burlonamente. A medida que creces en la vida, aprendes que la única persona real en la que puedes confiar eres tú mismo. Amigos, familia, yo también los tuve. Entonces, ¿dónde están ahora? Al final, un pequeño desacuerdo en perspectiva es suficiente para sembrar discordia y arruina todo, solo porque no quieres ser la pieza de ajedrez de otro. Raven no sabía si sentirse halagada de que valiera la pena que Ozpin y Crow la engañaran para regresar al redil, o enfurecerse hasta el punto de escupirles en la cara. Al menos de alguna manera, tenía una mejor impresión de Shirou por aclarar las cosas. Por lo tanto, en este momento, él estaba un poco por encima de Ozpin en su evaluación personal. Ella parpadeó hacia Shirou con escrutinio, pero todo lo que él hizo fue encorvarse de hombros. «Suenas derrotado», señaló. Una lata vacía pasó volando velozmente por encima de nosotros. Shirou movió su rostro un poco hacia un lado, y la lata sonó huecamente a su lado antes de caer al suelo. «Entonces estoy harto», reconstruyó. «Puedes salir por esa puerta en cualquier momento», resopló Raven abiertamente. A mi modo de ver, sería mejor para ambos ocuparnos de nuestros propios asuntos. Ya que alguien está tratando de incriminar a mi tribu, lo manejaré yo mismo. Ambos sabemos que, para empezar, no estás aquí por mi bien. Entonces, ¿por qué fingir? Porque, a diferencia de alguien que ha renunciado a las relaciones personales, conozco a alguien que es demasiado terco y blando para dejar las cosas como están a pesar de las crecientes tensiones. Sin necesidad de explicación, Raven de repente pareció cansada, habiendo entendido a quién estaba remitiendo. «Qué testaruda», murmuró para sí misma. «Es verano», aclaró Shirou. Puede que no lo diga, pero debajo de la hostilidad entre ustedes dos, demuestra que todavía le importa. Si no lo hizo, ¿por qué molestarse en frustrarse contigo? Raven recordó recuerdos de sus días en Beacon Academy antes de que los asuntos con Ozpin se torcieran tanto con conspiraciones y paranoia. Summer era demasiado optimista, alegre y lo suficientemente optimista como para mantener al equipo animado, a pesar de las atrofiadas habilidades sociales de ella y Crow por haber crecido en una tribu de bandidos. Comparando entonces y ahora, era como si Summer no hubiera cambiado en absoluto.
Todavía estaba tan impulsada por sus propias emociones e ideales que nunca había considerado dudar de aquellos en quienes confiaba. Al final, al intentar actuar como mediadora entre su compañero de equipo y Ozpin en lugar de adoptar una postura dura, el equipo STRQ se fracturó. Sus frustraciones están fuera de lugar, dijo Raven después de un momento. Soy fuerte, así que no importa. Haré mi propio camino. Entonces, ¿por qué poner excusas? Shirou respondió, sabiendo muy bien el tipo de personaje que era Raven por la historia que había brillado con su propia espada. Estás andando por las ramas. Me llamaste aquí porque ambos entendemos que sabes algo sobre este caso, y que consultar contigo es mejor para mí que quedarme ciego. Tal como había pensado, sus palabras calmaron a Raven rápidamente. Tienes razón, admitió ella fácilmente. Pero todavía estoy tratando de decidir cuál es tu posición en todo esto. Justo aquí, claramente. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Cuál es tu interés en todo esto? Por muy poco comunicativo que pueda ser Ozpin, se adhiere a sus propios principios, lo que lo hace predecible en cierto modo. Siempre que tenga algo que ver con mantener el status quo, Ozpin es seguro que tendrá sus manos en ello. Summer, Crow como extensiones de Ozpin son iguales, pero tú, no puedo verlo. No digas que estás en esto solo por el bien de Summer. Tienes que tener algún tipo de motivo. De lo contrario, no tendría sentido involucrarse en algo en lo que obviamente no tienes nada que hacer. Entonces, ¿qué es? ¿Seguirías aferrándote a ello si supieras a qué te enfrentas? Por la mirada de Raven, era evidente que estaba poniendo a prueba la sinceridad de Shirou. En lo que respecta a Ozpin, Raven había hecho algo similar antes, pero en cambio, le había preguntado sobre sus planes para derrotar a Salem. La única respuesta que recibió fue, en el mejor de los casos, ambigua. El hombre intentaba restar importancia a la seguridad de la tarea, asegurándole que su pasividad ya era un medio de ataque. Ella supo en ese mismo momento que Ozpin no tenía nada en contra de la inmortalidad de Salem. Fue una mano perdedora, pero lo que realmente molestó más a Raven fue la seguridad continua de Ozpin, sabiendo que todo era un engaño. No más malentendidos y engaños. Ozpin no tenía control sobre Shirou. Con Shirou en la personalidad de Archer, quería escuchar una respuesta definitiva. Por lo que había brillado en las historias que una vez escuchó a Shirou contarle a Yan, él sabía de algún tipo de arma mágica que podía matar inmortales. Raven encontró su boca seca mientras esperaba la respuesta de Shirou. Todavía tenía que responder y Raven no sabía si esto era algo bueno o malo. Estás pensando demasiado en las cosas, respondió finalmente Shirou. Una persona no tiene que tener ningún tipo de motivo para ofrecer ayuda. Si ves a alguien en problemas, no es una obligación ofrecerle apoyo. Nadie es tan estúpido. Tal vez para ti parezca así. No te culpo considerando el tipo de personas con las que andas y con las que creciste, pero no sería la primera vez que me llaman estúpido o tonto. De todos modos, yo he aprendido a no vacilar ante la adversidad o la duda. Preguntaste si mi determinación cambiaría si llegara a saber a qué me enfrento. Mi respuesta es simplemente superarlo. No se puede superar algo que no se puede matar. La gente muere cuando la matan. No. Raven le dio a Shirou una dura mirada, buscando algo que terminó encontrando a través de la claridad en sus ojos. Era la confianza de los fuertes. No será un problema. Raven vaciló, mordiéndose los labios con los dientes antes de soltar las manos y colocar las palmas sobre los muslos. Fue en ese momento que Shirou se acercó y le tendió la mano a Raven. Honestamente hablando, durante mucho tiempo se había sentido excluido. Incluso Ruby le estaba ocultando algo, y de eso, estaba seguro. En cuyo caso, era mejor ser más proactivo y comprender mejor todo. Raven fue una buena elección, no solo para ver si la tensión entre ella, Summer, Tai y Crow podía repararse, sino que con su participación, Ruby, Yang y Emerald no tendrían que quedarse en Anima por tanto tiempo. Hagamos una apuesta, dijo con total comprensión del carácter de Raven y las dificultades que brillaban en su espada. La mejor manera de tratar con ella no era mediante la manipulación o el engaño de ningún tipo, sino mediante una simple y directa honestidad. Sea quien sea de quien desconfíes tanto, yo soy la mayor amenaza. Raven reflexionó sobre las palabras, pero al final, lo miró fijamente a la cara.
Quiero pruebas. Y lo conseguirás, ¿de acuerdo? Tú me ayudas aquí y yo te ayudaré más tarde. Un intercambio si quieres. Al ayudarme, podrás ver por ti mismo de lo que soy capaz, y si realmente vale la pena que me alejes. Los beneficios se estaban acumulando. Considerando la propuesta, Raven tuvo que tomarse un momento para reflexionar. Esta apuesta era obviamente una apuesta, pero con la forma en que estaba redactada, ella tendría la libertad de juzgar por sí misma si Archer tenía la capacidad de derrotar a Salem o no. Sin embargo, esto significaría involucrar a Archer en los asuntos de la tribu Branwen a través de un contrato de roce mercenario. Era probable que Archer solo se involucrara porque la gente de su propio grupo de mercenarios podría estar en peligro. Eso, y el hecho de que era amigo de Summer, pudo haber influido en la decisión. ¡Qué corazón tan sangrante! Sin embargo, estos tipos eran los más fáciles de confiar. Con una condición, Raven cedió vacilantemente. ¿Qué quieres decir con que se supone que debo sentarme aquí? Jan casi levantó las manos en el aire. Te dije que no estabas hecha para la rosa, Emerald jadeó cuando Ruby le dio un codazo en el costado. No la escuches, Jan, dijo. Debe haber alguna otra razón. Correcto, bromeó Jan, sin entusiasmo cuando su mirada recorrió a un indiferente cuervo de pie con los dedos sobre la empuñadura de su espada, con la espalda apoyada en la pared. No es posible que sea porque alguien guarda rencor. Jan apretó los puños, pero Raven ni siquiera se inmutó. Shirou suspiró para sus adentros. La única condición de Raven había sido mantener a Jan fuera de todo, y no era como si él no pudiera identificarse con lo que ella estaba sintiendo. Raven nunca fue del tipo sentimental, eligiendo creer en sus propias habilidades y opiniones antes de considerar los pensamientos de los demás. No importa cuánto lo niegue, todavía había una parte de ella que realmente se preocupaba por el bienestar de su propia hija, aunque estaría condenada si alguna vez lo mostrara. Así, ella mostraría sus consideraciones a su manera, y eso fue todo. Jan podía escuchar y todo eso, pero Raven se aseguraría de que no se le permitiera involucrarse. Independientemente de que Jan aceptara o no esta decisión, bueno, las madres siempre tuvieron una manera de entrar en desacuerdo con los hijos adolescentes y salirse con la suya. Esta podría contar como la primera vez que Raven implementa tales acciones, y Jan quedó indefenso cuando Shirou parecía estar de acuerdo. Desesperada, Jan comenzó a defender su caso mientras ignoraba deliberadamente a Raven por llamarla infantil. Ruby, vamos, ayúdame a decírselo. Tú me conoces mejor. Puedo ayudarte. Jan recurrió a Ruby en busca de apoyo. Ruby quedó desconcertada ante el repentino desarrollo, y se le erizaron los pelos de los brazos, cuando Jan apareció de repente en su cara y sacudió sus hombros. Tras una inspección más cercana, quedó claro que Ruby ni siquiera podía mirar a Jan a los ojos, porque estaba de acuerdo con Raven y Shirou sobre el asunto. Durante las últimas horas, había estado devanándose los sesos desesperadamente buscando una solución para evitar que Jan se involucrara. Teniendo en cuenta la advertencia de su futuro diario, consideró prudente adherirse y confiar en su propio yo futuro, quien lo escribió. Algo le pasaría a Jan en Anima, y ahora que ella y Shiro estaban aquí, podrían evitarlo al no permitirle participar. Estaba haciendo esto por el bien de Jan, se convenció Ruby interiormente. Aunque exteriormente, era un trabajo en progreso. Jan, quizás puedas quedarte fuera de esto. Ruby pestañeó, sonrojándose por la mirada de traición que Jan le disparó. Ruby. Jan jadeó, perdió fuerza en su agarre y dio un paso atrás, horrorizada. Sabes que solo esta vez. Ruby se mantuvo fuerte mientras levantaba débilmente su dedo y se encogía. No puedo creer esto. Mi propia hermanita está en mi contra. Jan acunó su cabeza con las manos en señal de negación y rápidamente se dio cuenta de la falta de apoyo de cualquiera que se encontrara en la sala. Sin embargo, ni siquiera se molestó en mirar a Emerald. Sabía que de todos modos no vendría ayuda de allí. De repente, una mano se colocó sobre la cabeza de Jan antes de agregar presión y convertirla en un juguete. No pienses demasiado en las cosas, lo reprendió Shirou. Eres bastante fuerte, pero esta es la única condición que Raven pidió, e incluso te mantiene fuera de peligro. ¿Recuerdas lo que te hice prometer antes? Se suponía que ya no debías involucrarte en cosas como esta en primer lugar.
No necesito protección, frunció el ceño Jan, mirando a Raven antes de mirar sus pies. Ella solo está siendo mezquina. Además, soy diferente a antes, mejor. Por ser un criminal. Bromeó Esmeralda. Jan lo fulminó con la mirada. Fue solo una vez. Fue simplemente estúpido que un grupo de snobs ricos malinterpretaran sus justas intenciones. Jan, Shirou pronunció el nombre con un largo y cansado suspiro. Jan hizo un puchero y caminó sin resignación hasta la esquina de la habitación, desahogándose pateando una caja cerca de Weiss, quien indignado se alejó del rubio malhumorado. Nadie todavía la había liberado del barril de ron que estaba atado alrededor de su torso y, como tal, su movilidad era bastante limitada. Dio la casualidad de que después de que Raven y Shirou llegaron a un acuerdo, regresaron a la misma tienda en la que Weiss estaba cautivo. Al principio, estaba eufórica de que finalmente entrarán en razón e iban a liberarla, pero se quedó muda cuando Raven entró, y el resto no mostró ninguna intención de deshacer sus ataduras por el momento. ¿Eran realmente las prioridades tan al revés en los infiernos de Anima? Muy bien, Raven. ¿Con qué crees que estamos lidiando aquí? Shirou fue directo al grano. Bajo su dirección, Emerald, Ruby, Bernal e incluso Yang se callaron, cambiando sus miradas para mirar a Raven, quien la empujó hacia atrás fuera de la pared del fondo y caminó delante de todos ellos. Weiss aguzó las orejas, notando el cambio repentino en el aire, pero más que nada tratando de hacer brillar algo útil para escapar de estos locos. No sé qué te dijo Summer, pero deberías tener una idea básica de lo que son las doncellas, ¿verdad? Raven comenzó intencionadamente. Claro, dijo Shirou sin pausa. Bernal no pareció sorprendido por el tema, pero Ruby, Yang y Emerald que estaban escuchando estaban confundidos. Por otra parte, a Ruby le gustaban más los cómics y las historias de héroes, mientras que Yang nunca se metió demasiado en la historia de Remnant. En cuanto a Emerald, las historias eran la menor de sus preocupaciones cuando se ganaba la vida en las calles. Sin embargo, una persona era diferente. Todo este suspenso por algún estúpido cuento infantil. Weiss soltó con incredulidad. ¿Quién le quitó la mordaza al avance? Bernal se burló. Weiss tuvo arcadas, jadeos secos mientras su rostro palidecía por el recuerdo y mucho menos por recordar el sabor. Cerrando la boca, se mantuvo obstinada en mantenerse firme a pesar de parecer derrotada. Parecía al borde de las lágrimas cuando Bernal comenzó a acercarse a ella con otro calcetín. Shirou terminó interponiéndose entre ellos. Bendícelo. Bernal frunció el ceño, murmurando algo sobre arruinar su diversión en voz baja. Weiss finalmente reconoció que la reputación de Archer no fue en vano. Si no fuera por la situación tal como estaba, Shirou ya habría liberado a Weiss, pero no lo hizo debido al riesgo de sufrir complicaciones. A juzgar por su expresión ofendida y su indignación latente, no había manera de que cooperara, y mucho menos de que no intentara causar problemas en la tribu Branwen mientras todos estaban fuera. ¿Qué quiso decir con cuento infantil? Ruby se animó. La historia de 4 doncellas que gobiernan el poder mágico sobre la naturaleza, dijo simplemente Raven. Teniendo en cuenta cómo el Cazador Rojo, e incluso el propio Archer, le habían mostrado a Remnant la existencia de la magia, Raven no vio la necesidad de eludir el tema. Son reales y cada doncella tiene el potencial de causar estragos en cualquier reino por sí sola. Shirou reflexionó sobre la información y rápidamente se puso solemne ante la perspectiva de conocer usuarios reales de magia en Remnant. ¿Qué tienen que ver estas doncellas con incriminar a la tribu Branwen?, preguntó. Raven frunció el ceño y se lamentó de su propia suavidad. Una doncella había llegado una vez a la tribu Branwen en busca de entrenamiento para fortalecerse y utilizar su poder, pero la mujer no tenía las capacidades para hacer el corte. Habría sido una misericordia sacar a la mujer de su miseria y acabar con ella, pero Raven no lo había hecho, ya que pasó demasiado tiempo en Patch en forma de pájaro. Para ser justos, se había sentido conmocionada la primera vez que conoció a Archer hace tantos años, y su juicio no fue tan frío como solía ser. Aunque le costaba admitirlo, se había suavizado durante el tiempo que pasó como cuervo en Patch. Podría haber sido simplemente la familiaridad de todo esto, o la sensación hogareña de ver y vivir en el alojamiento que ella y Taya habían construido con la ayuda de Chloe Summer. Sin embargo, eso no cambió lo que pasó.
Quizás alguien se había enterado de las intenciones de Raven y las había difundido por todo el campamento. Para cuando regresó para resolver los problemas en la tribu, la doncella se había ido, y tal vez con rencor. Una vez una doncella vino a la tribu, admitió directamente Raven. Tenía control sobre los relámpagos y podía crear tormentas a su antojo. Desafortunadamente, era incapaz sin importar lo fuerte que la presionaran. De todos modos, lo que importa es que el daño causado a los asentamientos probablemente fue obra de una doncella. Enmarcarlo en la tribu Branwen apesta a familiaridad. Eso solo significa que esto es culpa tuya. Jan acusó. Cuervo se encogió de hombros. Somos bandidos. Así es como nos ganamos la vida, pero no se apresuren a acusar. Raven entrecerró los ojos. Aquí en Anima, la gente puede hacer todo lo posible si eso significa mantenerse con vida. Supongo que si esta doncella está atacando asentamientos, entonces es para conseguir provisiones. Entonces, ¿por qué destruiría todo el asentamiento? No tiene sentido, señaló Emerald, todavía digiriendo el concepto de 4 doncellas, aprovechando el poder de los elementos. Si hubiera tenido ese tipo de poder antes, habría conseguido que la gente me diera lo que necesitaba. Es por eso que no estoy completamente segura de si es en quien estoy pensando. Raven se encogió de hombros. También podría ser simplemente algún nuevo tipo de Green, y alguien aquí podría tener las herramientas mágicas para verificarlo. Raven miró a Shiro y le hizo un gesto expectante, pero una voz no pudo evitar intervenir de nuevo. Imposible, espetó Weiss. Son solo engaños que los medios utilizan para llamar la atención y poner valor a las antigüedades antiguas. Weiss se animó ante la mención de las herramientas mágicas. Ni siquiera menciones la leyenda de las 4 doncellas, ella no se la creyó en absoluto. De ahí la falta de reacción. Sin embargo, las herramientas mágicas eran diferentes. Había pruebas, señaló Weiss en términos más generales, en los vídeos grabados desde el Monte Glen sobre la existencia de tales objetos mágicos. Como heredera de Schnedust Company de Remnant, Weiss tenía sus especulaciones y dudas sobre lo que equivalían a efectos especiales inverosímiles, humo y espejos o algo así, y sin embargo, el desfiladero excavado en el columpio del Cazador Rojo decía lo contrario. Al final del día, todavía era difícil de creer. Sin embargo, Weiss ya había tenido suficiente cuando las discusiones se inclinaron hacia el arco mágico que usaba Archer, y la premisa de que otras armas mágicas eran superiores al armamento basado en Schnedust. Silencio, Bernal miró a Weiss con el ceño fruncido. A diferencia de Weiss, Bernal estaba bastante entusiasmado con la posibilidad de encontrar alguna reliquia mágica oculta útil. Mejor aún, Archer era claramente el elegido, ya que el Cazador Rojo era una existencia demasiado fuera del alcance del ciudadano común del remanente. ¿Quieres una demostración? Shiro vio claramente las intenciones de Raven. Por otra parte, aceptó demostrar su valía antes. Raven simplemente asintió. Independientemente de quien pensara que estaba culpando a los Branwen, no significaría nada si no pudieran ser localizados. Aquí era donde Shiro podría entrar. Bien, entonces, es una demostración, cedió Shiro. Significaría mucho para Summer si Raven pudiera cambiar de opinión. Abrió discretamente el costado de su abrigo, metió una mano en el interior y discretamente trazó una llave negra hasta crearla. Tenía que ser sutil aquí, ya que el poder de crear espadas de la nada estaba demasiado arraigado en el Cazador Rojo. Es posible que Jan lo haya visto crear espadas antes, pero aún no había hecho la conexión, ya que no quería comparar a Archer con el Cazador Rojo en un debate con Ruby, quien no sabía que Archer era Shiro en el tiempo. Esta es un arma mágica conocida como llave negra. No sirve para rastrear al atacante de los asentamientos, pero debería funcionar para demostrar la existencia de otros elementos similares a los que tengo acceso. ¿Qué hace? Emerald tenía curiosidad y Bernal miraba fijamente, ya que las armas mágicas estaban de moda en Remnant después del Monte Glen. Las llaves negras son armas utilizadas contra el mal. Tienen un filo que puede atravesar a Green con relativa facilidad, pero más que eso, es otra propiedad única. Mirando a su alrededor en busca de un objetivo de demostración adecuado, terminó apuñalando la llave negra en la sombra de Raven.
Ella lo miró dubitativa, pero todo cambió cuando él le dijo que intentara moverse. «Jefe», Bernal gritó, dándose cuenta de que algo andaba mal, cuando gotas de sudor comenzaron a formarse sobre la frente de Raven. «¿Qué es esto? ¿Actuar?». Weiss se burló de sí misma, pero después de varios segundos, Raven todavía no mostraba signos de movimiento a pesar de que su expresión se oscureció. «No puedo moverme», terminó admitiendo Raven con una mueca. Las venas aparecieron sobre su piel mientras miraba distraídamente la llave negra en estado de shock. De hecho, Shiro asintió antes de trazar un par de llaves negras más y entregárselas a Emerald, Ruby y Bernal. Por lo que parece, probablemente lo acompañarían, por lo que sería más seguro si tuvieran este tipo de seguro. Con ellas podemos atrapar al agresor sin hacerle daño. Una vez que estas espadas se clavan en una sombra, efectivamente paralizan al dueño de la sombra. ¿Qué clase de broma es esa? Weiss no estaba convencido. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que a Bernal se le ocurriera la idea de apuñalar primero la sombra de Weiss con una llave negra antes de quitarle las ataduras. Han finalmente entrado en razón. El alivio no se podía ocultar en el tono de Weiss. Interrogación de cierre. Sin embargo, cuando intentó levantarse, la historia fue muy diferente. El rojo se sonrojó sobre su delicada tez blanca, y el calor ardía en sus mejillas mientras hacía todo su esfuerzo por moverse en vano. Bernal se cernía sobre ella con una sonrisa divertida, y Weiss sintió que sus nociones preconcebidas se hacían añicos muy lentamente. Los objetos mágicos eran realmente reales. Su boca se abrió y cerró, pero no le salían palabras. Mientras tanto, Shiro sacó la llave negra que había apuñalado en la sombra de Raven y le dio la llave negra como señal de cooperación. Jadeando por el esfuerzo de intentar moverse, a Raven le tomó un momento estabilizarse y examinar la llave negra ahora en sus manos. La utilidad de una herramienta como esta no pasó desapercibida para Raven en lo más mínimo cuando consideró cómo se transferían los poderes de las doncellas. Esta sería una opción más segura si realmente se enfrentaran a una doncella. Esto resolvió la cuestión de qué hacer con el perpetrador, pero aún quedaba la cuestión de encontrarla. Una mirada a Shiro, y Raven sintió una desconocida sensación de seguridad cuando él simplemente asintió hacia ella. En verdad, había pasado mucho tiempo desde que sentía que podía tener alguien de quien depender. Tengo algunas otras armas mágicas que pueden rastrear a otros bajo ciertas condiciones, reveló Shiro. No debería ser un problema resolver este asunto en breve. Si algo sale mal, también debería tener otras armas mágicas en las que confiar. ¿Qué eres, una armería? ¿De dónde sacaste todo esto? En silencio, Raven se abstuvo de preguntar. Tenía la clara impresión de que Shiro parecía mucho más confiable que Ozpin. Sacudió la cabeza y volvió a concentrarse. Terminemos con esto, le indicó a Shiro que continuara y revelara qué arma mágica usaría para rastrear al perpetrador, pero se distrajo apenas un segundo después. Las orejas de Raven se animaron cuando un sonido familiar de aleteo la alertó de un cuervo negro que se abalanzó sobre la abertura de ventilación contra incendios de la tienda. Raven entrecerró los ojos, mirando fijamente al pájaro de ojos rojos que nerviosamente flotaba en su lugar en el momento en que vio a Archer y Raven juntos en una habitación. ¿Hay algo mal?, preguntó Shiro. El labio de Raven se torció ante el pájaro tonto, la indignación dio paso a la irritación. El pájaro inmediatamente se dio la vuelta y escapó de donde vino. Si me disculpas por un momento, le dijo Raven sombríamente a Shiro antes de salir corriendo apresuradamente de la tienda. Allí, justo afuera, y posado asustadamente en la rama de un árbol, estaba el mismo pájaro que se había lanzado en picado hacia la tienda anterior. Raven no dijo una palabra, el silencio impregnó la distancia entre los dos. Graznar. El pájaro lo intentó, fingiendo ignorancia, picoteando la corteza del árbol como si fuera un pájaro carpintero. El silencio continuó alargándose. Graznar. El tono del pájaro sonaba nervioso cuando lo intentó de nuevo solo para encontrar la punta de una espada que sobresalía de un portal directamente al lado de él. Al lado de Raven había un portal idéntico en el que se empujó la espada. Sin embargo, la aparición del portal solo significó una cosa. Confirmación. Crow. Baja. Aquí. Kau. Kau. Oh, vete a la mierda tú también. Graznar. The Huntsman of Red.
Capítulo 39. Preludio. Sword of Remnant 5. Raven nunca fue una buena madre, y tampoco obtuvo muy buenos resultados como persona, pero Shirou podía decir con certeza que no era la peor que había conocido. Demonios, su ética era de un nivel considerablemente más alto que la de la mayoría de los magos comunes, que no dudarían en llegar a cualquier extremo si eso significaba avanzar en su oficio. Cuando Shirou salió silenciosamente de la tienda para ver dos pájaros peleándose en los árboles, tratando de picotearse hasta matarse, la imagen de una mujer segura e inquebrantable que Raven estaba tratando de construir impotentemente se hizo añicos. Kau. Garras. Kau. Tramposo. Kau. Poder. Kau. Tú. Las plumas erizadas se soltaron de las garras afiladas y dejaron parches de piel rosada visibles en el extremo de un pájaro. El otro permaneció amenazadoramente por encima hasta que el pájaro inmovilizado graznó y giró bruscamente, cayendo desde la precaria altura del árbol y cayendo al suelo. Una vez en tierra, apareció un destello en los ojos de un pájaro antes de que ambos destellaran con un estallido de tenue luz blanca. Raven y Crow aparecieron con Raven a horcajadas sobre Crow y tratando de estrangularle la vida. Tú bastardo mentiroso. Raven estaba furiosa, retorciendo a Crow por el cuello, sus rasgos se volvieron azules. Directo a mi cara, durante años. Ak. Tío. Tío. No tenemos tío. Crow entrecerró los ojos y asintió directamente hacia su hermana. Tienes razón, jadeó en un momento de claridad, resoplando con la cara azul. Ak. Perra. Perra. Gritó, golpeando el suelo. Las venas aparecieron en los rasgos de Raven, el agarre se apretó y las uñas se clavaron en la piel de Crow. Es respetada. Hermana. Maldita sea. Cada palabra acalorada fue seguida por un ruido sordo hasta el golpe final. Raven chocó con el desaliñado y borracho hermano de su hermano, y los dos hicieron una mueca en sincronía por el dolor inesperado. ¿Dónde está mi aura? Raven gimió, alejándose de Crow y apunando su frente. ¿Dónde está el mío? Crow imitó la acción de su hermana, pero apenas se detuvieron en el asunto, a pesar del sonido notable de alguien aclarándose la garganta para llamar la atención. Estaban demasiado acalorados, demasiado atrapados en la rutina de la primera infancia por todo el estrés. Callarse la boca. Cállate, mentiroso. ¿Qué esperabas de nosotros? Crecimos como bandidos, debiste haberlo sabido mejor. Fue por tu propio bien. Raven se enfurruñó al darse cuenta de que Crow tenía un punto bastante bueno. Haciendo una mueca mientras acariciaba el bulto que podía sentir formándose en su frente, resopló y se giró aunque solo fuera para sofocar un gemido. ¡Pay! Maldita sea, ella golpea fuerte. Bueno, por supuesto. Era ella después de todo. Bueno, por supuesto, después de todo fui yo. Al contrario de Raven, los pensamientos y acciones de Crow se reflejaban prácticamente en lados paralelos desde la perspectiva de Shirou, y los dos ahora se daban la espalda. Ignorado, Shirou solo pudo suspirar levemente y descartar el código místico en sus manos. No era nada demasiado complejo o poderoso en términos de objetos mágicos, pero era una herramienta con una runa de anulación básica de un solo uso inscrita en el acero. Era una práctica habitual entre reuniones tensas con los jefes de familias de magos, establecer varios de ellos para que sirvieran como puntos de anclaje en un lugar acordado, donde se llevarían a cabo las conversaciones. Esto fue para descartar sospechas de que el otro estaba tomando una decisión rápida. Sin embargo, era un arma de doble filo, ya que también anulaba la magia del lanzador, lo que la hacía menos útil en una pelea tradicional entre magos. Sin embargo, no tomó en cuenta que Raven y Crow no eran magos. Con solo un código místico trazado, el límite que creó se limitó a solo unos pocos pies frente a él. El aura era lo suficientemente similar a la hechicería como para que el efecto aún persistiera, de ahí la interrupción temporal del aura de Raven y Crow. Shirou había esperado que los hermanos Branwen tuvieran el sentido común y la decencia de dejar de pelear sabiendo que sus defensas estaban bajas, pero esperaba demasiado. Si hacer ejercicio físico representara un peligro, entonces las palabras funcionarían igual de bien. Fuera de mi vista, se burló Raven, con irritación burbujeando dentro de ella. Eres una molestia para los ojos. Somos gemelos.
¿Has visto un espejo? Uno que no rompiste. Vine aquí para ayudar. Deberías estar agradecido, se quejó Crow, levantándose y sentándose, con los codos apoyados sobre las rodillas. Tú. PFT, jejejaja. Raven no quedó impresionada y Crow sabía por qué. A menudo, la mejor ayuda que Crow podía brindar durante las redadas en la primera infancia era infiltrarse en una ciudad y ayudar voluntariamente a sus defensores. La frente de Crow se torció ante la insinuación, pero los tiempos habían cambiado. El Monte Glen había sucedido. Crow cerró los ojos y se concentró. Una neblina púrpura confusa se pegó a los pies de Raven antes de abrirse camino a su alrededor. De repente, en medio de la risa de Raven, un pájaro que volaba sobre sus cabezas se cagó y una salpicadura blanca se extendió uniformemente por la cabeza de Raven. Ella ya no se reía, mirando a Crow como si fuera un hombre muerto. Mi apariencia no se siente muy bien, ¿verdad? Él se rió. Tómalo. Oblígame. Crow sabía exactamente a qué se refería Raven, pero no cumplió en absoluto. En cambio, se puso de pie y pedaleó hacia atrás a una buena distancia de Raven. Me quedaré aquí. Inténtalo. Bajo la apariencia de Crow, incluso las cosas más mundanas entre los dos hermanos podrían resultar un obstáculo perjudicial. Los casquillos de bala abandonados, las cáscaras de comida, las cuerdas toscas e incluso el papel eran objeto de debate. Crow, yo, tú, estoy aquí. ¿Qué vas a hacer? ¿Resbalarte? ¿Caer en una trinchera? ¿Caer un rayo? Prueba tu suerte. Apuesto. Lo sé muy bien. Suficiente. Shirou se pellizcó el puente de la nariz e intervino la situación de Crow. En las manos de Shirou apareció el mismo código místico de antes, que dispersó la semblanza de Crow alrededor de Raven, para su deleite. E inmediatamente se movió para abalanzarse sobre Crow, pero la mano de Shirou en su hombro la detuvo. Pero él. Shirou sacudió la cabeza e hizo un gesto hacia las solapas de la tienda donde las cabezas de Yang y Ruby se asomaban, observando. Había una especie de diversión desdeñosa que rayaba en la alegría, parpadeando en los ojos de Yang, cuando vio la apariencia actual de Raven. A diferencia de Emerald, Vernal y Weiss, que quedaron cautivados por la novedad de las llaves negras, Ruby y Yang ya creían y experimentaban el concepto de magia. Por lo tanto, cuando notaron que Raven y Shirou se marchaban, estaban más interesados en ellos que en los Black Keys. Raven inmediatamente controló su temperamento, cortó un portal junto a ella y entró. A quien acudió con su semblanza, todo el mundo solo podía adivinarlo, pero cuando regresó menos de unos minutos después, tenía una bofetada en la mejilla. Sin embargo, estaba ordenada, la caca de pájaro sobre su cabeza lavada y limpia mientras en sus manos, dos cestas llenas de productos que olían claramente a galletas y comida recién horneadas. Gruñendo, empujó bruscamente una canasta a los brazos de Ruby, la otra a Yang y un dedo medio a un expectante Crow. Obviamente, ella no le devolvió su parte. TCH, mira si me importa. Crow refunfunó, sonriendo cuando Ruby salió de la tienda y le ofreció un sándwich de su canasta. Por eso eres mi favorito. Ruby se acicaló, balanceándose sobre las puntas de los dedos de sus pies. Curiosamente, Yang no disputó con Ruby el favor de Crow, ofreciéndole los artículos en su propia canasta. No sabía cómo explicarlo, pero sintió una extraña sensación de familiaridad en el aroma de los productos horneados. Desde la preparación de la comida envasada en lindas loncheras, hasta el estilo de preparación. Él le recordaba demasiado a la madre que reconoció. Inconscientemente, ella no estaba dispuesta a compartir. A Raven no le importaba el sentimentalismo de Yang, ni la expresión de satisfacción de Crow. Había un trabajo que hacer y ella ya había establecido sus condiciones. Vámonos, dijo Raven intencionadamente a Shirou, quien asintió. Espera. ¿Qué está pasando? Crow intervino, dándole tiempo a Raven para llamar a Vernal para hacer los preparativos. Emerald salió de la tienda al mismo tiempo que Vernal se apresuró a seguir las instrucciones. Yang no perdió esta oportunidad cuando Raven no estaba prestando atención para preparar sus propias cosas y acercarse a Crow, quien ignoraba los arreglos de Raven. Ruby no se dejó llevar tan fácilmente. Tirando de la manga de Yang, Ruby ralentizó a Yang lo suficiente como para que Raven captara la atención de Crow con un gesto de sus ojos.
Crow miró desconcertado la expresión agraviada de Jan y la mirada severa de Raven. Sin embargo, todavía se encogió de hombros y se acercó a Raven siguiendo las indicaciones de Ruby. Ruby sacudió la cabeza vigorosamente de un lado a otro. Lo siento Jan, pero no puedes ir. Ruby, ¿cómo pudiste? Jan acusó, agraviado. Sea como fuere, Jan no obtuvo una opinión sobre los arreglos, cuando Crow pareció estar de acuerdo con Raven en este. Desafiantemente, todavía tenía dudas sobre la llegada de Ruby, pero recordó que Summer le había dicho que confiara en Archer. Si Archer estaba de acuerdo con traer a Ruby, que así fuera. Crow sabía que le debía mucho al hombre. Jan pronto fue arrastrado por un Crow poco impresionado que entendió la esencia de las cosas después de un ataque con la lengua de Raven. El grupo abandonó la tribu Branwen poco después. Shaggy inevitablemente se molestó en vigilar a Jan como medida de precaución. Navegando con cuidado a través de las tierras salvajes de Anima, una espada de piedra grabada con un sello rúnico de pionero apuntaba en una dirección mientras flotaba la cabeza. Honestamente, fue surrealista, por decirlo menos, para Raven, Crow, Emerald y Bernal, quienes no pudieron evitar maravillarse de lo útil que podía ser la magia. Su función les mostraría el camino, como lo había descrito simplemente Shirou. Bernal siguió lanzando miradas en dirección a Raven, buscando confirmación para molestar a Archer con su creciente curiosidad sobre qué otras herramientas mágicas podría haber tenido. Por supuesto, Raven, siempre prudente, siempre cautelosa, lo desaconsejó. Por lo tanto, Bernal solo pudo conformarse con inspeccionar la espada de piedra que seguían como una guía invisible. En cuanto al resto, todos caminaban de dos en dos. Raven y Bernal estaban al frente, seguidos lánguidamente por Emerald, Ruby y luego Shirou. Después de un momento, Crow se rascó la cabeza y pareció tomar una decisión sobre algo. Deliberadamente detrás, Crow no hizo ningún secreto para que los demás entendieran sus intenciones cuando igualó el ritmo con Shirou actuando como retaguardia. Desde la posición de Shirou, tenía una visión clara de todos y podía reaccionar ante cualquier peligro en cualquier momento. Ruby caminaba más cerca de Shirou hasta que apareció Crow. «Oye, ¿puedo hablar contigo un rato?», preguntó Crow, haciendo contacto visual con Shirou. «Solo», añadió. Crow miró fijamente a Ruby, quien lo miraba con curiosidad. Tengo otra opción porque yo». Shirou le dio una palmada en la espalda a Ruby, convenciéndola de seguir el ritmo de una curiosa Emerald que tenía cuidado de no escuchar a escondidas. Bien, se desinfló Ruby, lanzando a Crow una expresión dudosa. Shirou estaba escondido bajo la apariencia de Archer y Ruby estaba obviamente preocupada. Sin embargo, era horrible a la hora de ocultar sus intenciones y, en todo caso, su torpeza era divertida. «Sé que son hermosas y todo eso, pero ¿estás tratando de robarme a mis sobrinas o qué?». Crow arrastró las palabras una vez que Ruby estuvo fuera del alcance del oído. «El rubio nunca deja de insistir en lo genial que eres, y ahora estás tratando de estafar a la pequeña Rosa». Shirou frunció el ceño ante la mirada exasperantemente juzgadora que Crow le estaba lanzando. «¿Eso es todo de lo que querías hablar?». Shirou cambió de tema inmediatamente. «Objetivamente, no. Personalmente, muy claro. No tienes idea de cómo reaccionaría su padre ante todo esto. Ya ha derribado los carteles de Jam sobre los mercenarios rosa en numerosas ocasiones después de llamarlos una mala influencia para ella». Shirou exteriormente no reaccionó, pero asintió por dentro. Sabía exactamente de qué estaba hablando Crow. Lo vio suceder durante uno de los intentos de Jan de faltar a clases y buscar a los mercenarios. Por supuesto, probablemente debería haberla visitado al menos una vez, pero sabía que eso solo alentaría su comportamiento. «Entonces habla objetivamente», instruyó Shirou, sin querer insistir en el otro tema por el momento. «¿Qué deseas? Tú fuiste quien salvó a Summer, ¿no?». Los rasgos de Crow se volvieron más solemnes, endurecidos. Ella nunca lo ha dicho explícitamente, lo que le pasó o lo que experimentó, pero con la forma en que actúa contigo, tú fuiste quien la sacó de esto. Entonces tú también estás detrás de esa máscara, ¿no lo olvidas?». Crow cambió de opinión. Era insensible y no tenían privacidad garantizada. «De todos modos, no es importante.
Solo, Crow se rascó la cabeza, no acostumbrado a recibir y dar gratitud. Gracias, supongo, ¿sabes lo que estoy diciendo? Crow se encorvó poniendo una mano en el hombro de Shirou y mirándolo directamente a la cara. Lo entiendo. Shirou se zafó de la mano de Crow. Entonces, detente ya. Tu hermana nos está mirando raro. Para empezar, Shirou nunca pensó en darle mucha importancia al asunto. Que se disguste, resopló Crow, felizmente dándole palmaditas en el hombro a Shirou una y otra vez. Ella no entendería el vínculo entre nosotros. Emerald y Ruby ya estaban susurrando y señalando en este punto. Raven le aconsejó a Vernal que no mirara. «Apestas, ¿estás borracho?», dijo Shirou exasperadamente. «Bastante sobrio». «Es parte del encanto», dijo Crow arrastrando las palabras, jugueteando con una petaca plateada medio vacía que tenía junto a su cadera. «Ayuda cuando no intentas mostrar gratitud. Te dije que estaba bien». «Oh, pero no entiendes lo que significa para mi equipo. Summer fue el vínculo, tú la salvaste, tal vez todavía hay una posibilidad de que este equipo de mierda entienda sus ideas. A Summer todavía le importa. Sé que a ella sí. Fue idea suya que yo esté aquí. Entonces comienza contigo mismo», gruñó Shirou, sintiéndose un poco perturbado por el comportamiento de Crow. «Ayúdame», dijo Crow en un momento de claridad. «No». «Oh, vamos». «¿Por qué?» «No es asunto mío entrometerme», Shirou se sacudió a Crow, antes de suspirar y ponerse serio después de considerarlo un poco. «Bien. Al menos te daré algunos consejos. Deberías concentrarte en lo que puedes hacer. No sé acerca de tus otros compañeros de equipo, pero eres el único al que Raven tolera el tiempo suficiente para hacer compañía». Crow lo consideró seriamente. «Ya, tienes razón. Si estoy acostumbrado a la mierda que me depara la vida, entonces esto no debería ser nada. Es solo Raven. Gracias de nuevo. De verdad. Lo digo en serio. Si necesitas ayuda, te ayudaré. Estaré allí». Crow se apartó de Shirou y caminó para igualar el ritmo y colgarse sobre un Raven descontento que no tuvo reparos en apartar su rostro. Dejadas solas, Ruby y Emerald tenían la intención de escabullirse para acompañarlo, pero él negó con la cabeza y saltó para viajar a través de los árboles para obtener mejores imágenes. Este no fue un paseo casual por el bosque, sino algo que puede representar un peligro para su maestro. Como sirviente, conocía sus prioridades. Siguiendo el ejemplo del sello del pionero, el grupo pronto llegó a la vista de un asentamiento en ruinas carbonizado por volutas de llamas y relámpagos crepitantes. Se derribaron edificios de madera y las calles quedaron cubiertas de franjas de piedras excavadas. Quien haya hecho esto ya se había ido, pero aún quedaban rastros. Shirou sintió profundamente el aura persistente de magia a través de la sensibilidad de su nariz. Frunció el ceño ante la primera confirmación real que tuvo de posibles usuarios de magia en Remnant. La lógica del mundo iluminado por la luna dictaba que cuantos menos practicantes de misterios hubiera en un avión, más fuerte sería la magia. Era como si una persona tuviera acceso a una batería en comparación con cientos, que usaran el mismo hechizo y métodos, pero compartidos con cientos. La diferencia fue incomparable. Seguramente, si los magos de Remnant tuvieran acceso a la energía mágica sin explotar del mundo, serían una fuerza a tener en cuenta. Como mínimo, aprovechar el poder de la naturaleza no estaba descartado. Las nubes se retorcían desde arriba, las energías persistentes provocaban algún tipo de fenómeno sobrenatural. Shirou frunció el ceño por el follaje. En el suelo, Raven y Vernal compartieron una mirada de confirmación. Fue ella. Tenía que ser. ¿Qué no estás diciendo aquí? Crow intervino, entrecerrando los ojos. Conocía a su hermana mejor que la mayoría, y ninguna mirada de Vernal podría intimidarlo. La doncella de Haven, susurró Raven. Un débil vino a la tribu para hacerse más fuerte, pero no pudo pasar el corte. Demonios, incluso incumplió su palabra. No quería tener nada que ver más con ella, y menos aún con la perra que su magia atraería. No parece que eso te haya impedido acogerla, señaló Crow. Déjame adivinar, las relaciones se agriaron. Ella no era apta para la tribu, se quejó Vernal a un lado. El poder era mejor en manos más capaces.
Crow reflexionó sobre las palabras antes de que sus ojos se abrieran hacia Raven. Tetú no se interrumpió. Lo habría hecho, Raven no lo negó, sin siquiera parpadear ante el concepto. Sin embargo, tus mentiras me hicieron cambiar de opinión. Tomar el poder solo me habría convertido en un objetivo, por lo tanto, la echamos de la tribu y la dejamos por muerta. Parece que guarda rencor. No nos separamos de la mejor manera. Palabras. Ella acudió a ti en busca de apoyo y tú simplemente la abandonaste sin informarnos a mí ni a Ozpin. La tribu no es un grupo de caridad, y Ozpin, actúas como si no me conocieras. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Eres confiable? Crow rechinó los dientes en respuesta antes de sacudir la cabeza y pensar más profundamente. Entonces la razón por la que te negaste a traer a Jan. Este es mi problema. Mi tribu está siendo atacada. Mi decisión de decidir quién obtiene el poder. Bernal o yo seremos los últimos a los que verá. Así que, asegúrate de mantener alejados a los demás, a menos que quieras que Ruby se involucre. Crow no dijo una palabra, sus manos apretadas en puños. El contexto del asunto acaba de aclararse mucho más. No es justo. Claro, por supuesto. Esa mujer me vuelve loco. Me pregunto de dónde lo habrá sacado. ¿A ella qué le importa? ¿Y a mí qué me importa? ¿Quién se cree que es para decidir las cosas por mí? En verdad, eres el epítome de lo agraviado. Nadie esperará igualarte. Jan caminaba de un lado a otro en la tienda Branwen asegurándola dentro, sin darse cuenta de su aura brillando a su alrededor. Frente a ella, estaba su público reacio, sujeto a sus desvaríos. Weiss se sintió completamente derrotada prácticamente en el punto más bajo de su vida. Primero fue ser capturada y sujeta a silenciamiento forzado, luego ser ignorada, seguido de que sus percepciones fueran destrozadas, y ahora esto. Lenta, seguramente, desde lo más profundo de su interior, estaba sintiendo que su motivación, sus ambiciones y sus esperanzas morían una muerte cruel. Whitley, oh Whitley, no, él no lo entendería. Hermana, oh hermana, afuera da miedo. Todo el mundo está desquiciado y descortés. Sé fuerte, Weiss. Sé fuerte. Eres un Schnell. La heredera. Ya tuve suficiente. Voy a salir de aquí y decirles lo que pienso. Jan levantó la cabeza y levantó los puños mientras equipaba a Berserker en modo arma. ¿Cómo esperas salir? ¿Saber a dónde ir? Weiss espetó, con un tic en sus ojos, su tez rosada cayó. También está ese sordo incorregible que custodia al frente de la tienda. Es una ramita. Puedo con ellos. ¿Y el resto del campamento? Sin sudar. Puedo ver por qué te dejaron atrás. Eres demasiado impulsivo. Jan lo fulminó con la mirada, las puntas de su cabello se volvieron carmesí, mientras sus mechones flotaban con frustración hasta que el tono frío de Weiss intervino. Tú me ayudas, yo te ayudo. ¿Qué te parece? No voy a caer en eso. Si eres tan capaz, ¿cómo terminaste aquí en primer lugar? Jan acusó. Te lo dije antes. Me tendieron una emboscada. Los Buleat Zavale fueron desviados para abastecer el asentamiento de Mt. Glen, y no quería una escolta de Atlas para un tratamiento VIP. Mistral era la única opción, y me tendieron una emboscada y me trajeron aquí. Durante la escala. Vaya, VIP. Debes ser rico, murmuró Jan, desconcertado. ¿Es eso en lo que te vas a concentrar? Estás exasperante. Y estás indefenso. ¿Sí? Y fuiste abandonado. Cállate. Cállate. El fuego ardió en los ojos de Jan, la boca mordiéndose los labios y los hombros temblando de agitación. No sabes nada. Weiss abrió y cerró la boca, sintiendo como si hubiera llevado demasiado lejos su nerviosismo. Su púa tenía la intención de señalar que Shiro y los demás dejaron atrás a Jan, pero evidentemente había una connotación más profunda aquí. Profundizar en este argumento fue contraproducente e incluso podría llevar a una confrontación física. Está bien, basta, Weiss respiró para calmarse a pesar de la frustración en su tono snob. Ya es suficiente. No vamos a discutir más. ¿Qué, asustado? No. Cansado. ¿Quieres cooperar conmigo o no? He estado aquí el tiempo suficiente para comprender los patrones de patrulla de esta tribu bárbara y la personalidad de los sórdidos de afuera.
Todo lo que necesito ahora es mi arma y la capacidad de mover. Al decir esto, Weiss hizo un gesto feroz hacia la llave negra que aún estaba clavada en su sombra, inmovilizándola. Jam solo necesita quitárselo. Jam consideró lo que se decía, haciendo todo lo posible por controlar su temperamento que amenazaba con abrumarla. Poco a poco, el rojo de su cabello comenzó a desvanecerse, a medida que su racionalidad pasó a primer plano. Era necesario tomar una decisión. Yo seré el cerebro. Ustedes serán los músculos. ¿No estás de acuerdo? Weiss la convenció al límite de su ingenio. Jam bajó la cabeza y frunció los labios. Cualquier cosa era mejor que verse obligado a quedarse aquí. Sin embargo, espera. Miró acusadoramente a Weiss. Browns. ¿Qué estás tratando de insinuar? Weiss gimió. Esta asociación fue un error, pero era todo lo que tenía. Hermana, concédeme fuerzas. A fin del capítulo.